Febrero va a ser un mes bien importante para la seguridad, para las telecomunicaciones, sobre todo porque la Subtel ha estado estableciendo distintos requisitos mínimos para poder verificar la identidad en distintos procesos de la celebración, terminación, modificación de contratos en materia de activación de tarjetas SIM, venta de equipos. Es un tema realmente importante, considerando que muchas veces se van produciendo distintas estafas, se van produciendo también diversas compras asociadas a distintos dispositivos inteligentes y anteriormente uno aceptaba este tipo de compras, las iba a comprar en los típicos tipos de prepago, pero finalmente no conocíamos a quién pertenecía a este y no teníamos mayor detalle respecto a este tipo de información. Es por ello que ahora están validando esta información mediante distintos tipos de seguridad biométrica, por ejemplo, uso certificado de firma electrónica avanzada, obviamente para poder proteger los datos personales de todos los usuarios. Y recordemos que todo se va también verificando respecto a esta nueva ley de protección de datos que ya está trabajando en nuestro país y obviamente ahí los proveedores tienen algo que decir para poder implementar este tipo de medidas de seguridad, obviamente confidencialidad de los datos y cómo poder operar justamente en esta misma materia. Para poder conversar más respecto a esto, vamos a conversar con Alejandro Duto. Él es director de Ingeniería y Seguridad para Tenable en América Latina y el Caribe. Claramente le vamos a dar la bienvenida por hacer parte de este programa justamente e ir hablando este tipo de temas. Nos gusta ir conversando respecto a distintos temas relacionados a la tecnología. Y ahora, el tema central que nos va también vinculando son justamente lo que está ocurriendo en materia de telecomunicaciones, en materia justamente de seguridad, confianza, cuando hablamos justamente de este tipo de materia. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo está tu...? Buenos días, Klaus, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Genial, qué bueno verlo por acá nuevamente. Justamente saber qué requisitos deben cumplir las empresas de telecomunicaciones para poder verificar sus clientes. Lo mencionaba, anteriormente era un tema de que se escapaba de las manos muchas veces. Comprábamos Mm. dispositivos, comprábamos chips prepagos, como se conocen acá en nuestro país, y perdíamos generalmente este horizonte o este nivel de seguridad frente a lo que estaba ocurriendo. Es correcto. Lo que se ha hecho es básicamente aumentar la seguridad para justamente respaldar, ¿no? la seguridad de la identidad y de los datos de las personas, pero todo esto se hizo en un marco ya respaldado por la ley de protección de datos o por los lineamientos de las leyes de protección de datos. Entonces, hoy en día, y esto ya entra en vigencia muy prontito, la semana que viene, eh, se va a requerir una biometría facial, ¿sí? Se va a implementar la verificación del rostro de la persona que compra el chip contra la versión de su foto del documento. Se va a requerir una firma electrónica avanzada, o sea, una firma electrónica al final del día. Y lo importante de todo esto es que los datos, el tratamiento de los datos de la persona por parte de la telco va a ser de manera automatizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún momento va a haber una tercera persona que va a manipular o tener acceso a esa información, ¿no es cierto? Y en esa misma materia, quizás sin alejarnos mucho del tema, ¿cuál es la diferencia primordial entre la firma que usted comentaba, esta firma avanzada, y qué Ujú. características tiene, considerando también los niveles de seguridad, según todo esto que estamos hablando, y cómo también va a favorecer en este orden de cosas que estamos hablando? Bueno, la firma es avanzada, es una firma digital finalmente como la que estamos acostumbrados a utilizar, con la única diferencia que está certificada por el Ministerio de Economía en el caso de Chile, ¿no? Entonces tiene una verificación extra más allá de la firma que podemos hacer nosotros como usuarios.
Y en esa misma línea, ¿qué rol va a tener usted, la subsecretaria de Telecomunicaciones, en esta supervisión de protocolos que estamos viendo? Porque me Ujú. imagino que también va a tener que estar al tanto de la situación que vaya ocurriendo en el país justamente y frente también a quienes vayan adquiriendo este tipo de dispositivos, este tipo de productos. Claro. Bueno, los organismos de control van a ser justamente los estatales, ¿sí? Desde la ANSI hasta la Organización de Telecomunicaciones, que ante alguna irregularidad van a actuar con las empresas de telecomunicaciones para, digamos, mantener en rigor esta nueva legislación. Y a nivel quizás un poco más simple, el hecho de ir haciendo este tipo de normativa un poco más rigurosa con respecto justamente a la venta de este tipo de dispositivos, va a proteger justamente a los usuarios frente a algún tipo de fraude de identidad, suplantación o frente a algún tipo de problema que tengamos justamente frente a ese tipo de situaciones. Es correcto, en la normativa están estipuladas algunas, no sé llamarlo multas o algunas acciones, ¿sí? Que se van a aplicar en caso de filtrado de información, en caso de pérdida de información, robo de información de los usuarios. Es decir, el organismo de control y el organismo que va a actuar sobre esto justamente va a tener la potestad de actuar sobre las empresas de telecomunicaciones. Ciertamente aquí vemos un filtro adicional en materia de seguridad y obviamente vamos a ir viendo cómo se va a ir comportando el usuario frente a este tipo de situaciones. ¿Qué tan seguras son las preguntas de validación justamente como método de verificación? Estas pueden ir quizás un poco más específicas para justamente no ser tan vulnerables frente a este tipo de instancias. Yo creo que como todo van a ir evolucionando, ¿sí? Hoy en día es el comienzo de esto, que es un muy buen comienzo. Hay pocos países que estén reglamentando a esta velocidad la legislación de protección de datos. Entonces, es un muy buen comienzo, muy probablemente sea perfectible, eh, y con el tiempo seguramente vamos a ver que va a haber modificaciones y adendas a estos requerimientos. Y ahí, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad podrían tomar las empresas para poder evitar robo de identidad en la venta de servicios móviles, que quizás no es el fuerte o quizás no se producen tantos robos de identidad, pero ocurre? Sí, a ver, son muchos los intentos que tienen de hacking las empresas de telecomunicaciones. Imaginémonos que el año pasado, en los primeros 3 trimestres, que es donde hay más o menos información, los intentos fueron algo así en Chile, como 6.500 millones. Una cosa muy, muy loca de la cantidad de información que se intentó robar. Eh, entonces, las medidas de precaución que se pueden tomar son siempre pocas, ¿sí? Siempre hay que ir aumentando la cantidad de medidas que se toman para la protección de datos. Y dentro de esto está, como siempre decimos, la parte de seguridad preventiva. La seguridad preventiva nos permite, dentro del ámbito de la ciberseguridad, la posibilidad de eh, tomar acción sobre potenciales ataques, potenciales huecos que tenemos en la seguridad de la infraestructura antes que sucedan los hechos, antes que sucedan los ataques. Ya cuando estamos hablando de seguridad reactiva, en cambio, estamos hablando de que ya se infiltraron, ya nos sacaron información, ya tuvimos alguna vulnerabilidad explotada. Entonces, el punto principal hoy en día que las organizaciones pueden manejar es el de la seguridad preventiva, es el de entender dónde están parados eh, respecto de su ciberexposición y actuar en consecuencia. Que como bien dijiste, Klaus, las empresas de telecomunicaciones típicamente no son las que más acostumbradas están a manejar estos puntos. Y me imagino también ahí viene un doble clic para este tipo de empresas, ir quizás reconvirtiendo su departamento de seguridad o quizás ir añadiendo nuevos profesionales ligados justamente a esta materia. ¿Frente a qué nos vamos a ir encontrando quizás en este año 2025? Quizás más inteligencia artificial, más quizás
robo de información asociado justamente a este tipo de instancias. ¿Cómo lo ven ustedes desde una empresa también ligada a la seguridad? Ujú. Lo que se ve para este año es claramente, como comentaste, un crecimiento de lo que ya fue, ¿no es cierto?, el comienzo de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para los ciberataques. En este momento lo que vemos es que la inteligencia artificial lo que le permite al ciberatacante es, al final del día, correlacionar eventos y correlacionar información de vulnerabilidades de sus víctimas a fin de poder generar brechas más fáciles, con menos resistencia. Entonces, nosotros del lado de la ciberseguridad tenemos que rápidamente empezar a utilizar el mismo tipo de herramientas para poder preventivamente, insisto, eh, poder ver por dónde van a venir los ataques y empezar a bloquear esos puntos débiles que tenemos. Pero sí, la inteligencia artificial va a ser algo muy, muy preponderante este año. Y como segundo punto, la utilización de la nube, tanto para aplicaciones como para almacenamiento de información. Y muchas veces en lo que es nube, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, también no está del todo claro dónde está la responsabilidad del proveedor de nube y a dónde empieza la responsabilidad del usuario de estos multiescalares. Finalmente, ¿se puede hacer una activación segura de una tarjeta SIM acá en nuestro país? ¿Es posible poder generar algún tipo de procedimiento que me ayude a, obviamente, iniciar el proceso y finalizarlo de una forma efectiva y evitar o quizás disminuir los riesgos que vaya también ahí a estar extento? Como dijimos al principio, es un muy buen comienzo. Chile está siendo pionero en esto en la región. Creo que si se implementa bien, es decir, si los procesos funcionan bien y son ágiles y al final del día el usuario no se ve en un proceso demasiado engorroso, va a ser muy, muy exitoso. Me queda una última pregunta en el tintero. ¿Cómo ven ustedes también el fraude en portabilidad numérica mediante la verificación de identidad? ¿Es un tema a considerar justamente en esta línea que estamos trazando en este tipo de materia? Claro, la portabilidad numérica, si uno vulnera como cibercriminal, ¿no es cierto?, la identidad del dueño de la SIM, es mucho más fácil pedir al operador, ¿no es cierto?, que duplique este número o que mueva el número de teléfono a otro dispositivo cuando realmente el dispositivo no es del usuario en cuestión. Eh, con esta nueva legislación, con esta nueva normativa, y teniendo en cuenta que la cantidad de personas físicas que van a tener acceso a la información biométrica es prácticamente nula, eh, la posibilidad de que el número sea clonado o sea pasado a otra tarjeta SIM disminuye considerablemente. ¿Sí? La única manera que tendríamos inicialmente de poder hacer eso es mediante el robo justamente de la información biométrica y ahí es donde se activan todas las otras cuestiones que hablamos al principio. Genial, genial. Qué bueno poder hablar contigo, qué bueno poder también charlar respecto a este tipo de temas. Nos parece súper importante esta nueva actualización que se está haciendo en materia de telecomunicaciones y cómo también en nuestro país se están haciendo este doble clic, que justamente es súper necesario en la protección de datos y por supuesto también la protección de los usuarios a nivel de teléfonos móviles. Ujú. Sí, la verdad que, insisto, han hecho un gran avance, están siendo pioneros en esto y es un muy, muy buen ejemplo a seguir por el resto de los países. Te quiero dar las gracias y nuevamente te dejo invitado a cualquier tipo de actualización que se vaya desarrollando en base a tecnología, porque claramente estamos muy a gusto de poder conversar ahí con Tenable y también contigo. Muchísimas gracias, Klaus, y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Genial, que le vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego.